es lo que aparece acá, para entrar al hotel, y bueno, los vehículos para acercarse más a la parte de lo que vendría siendo el lago, ¿no es cierto? Acá tendría lo que sería el acceso. Toda esta es una tira, en realidad no es una tira, sino que, bueno, después lo voy a mostrar bien. Acá estarían todos los alojamientos, pero lo grafiqué así como para más o menos tener una idea de cuánto espacio me iba a llevar esa función, digamos. Acá tendría lo que viene siendo gastronómico y acá lo deportivo, más cerca del lago también, en contacto con el lago. Y bueno, nada, mi estrategia vendría siendo para implantarme y justamente tomar todas esas cotas de terrenos, esos desniveles. No quería implantarme de lleno, digamos, en el terreno, como impactar mucho, entonces lo que pensé fue en estas patas, digamos, que esas sí serían las que tocan el terreno, y aparte, bueno, también los perfiles estos que tengo pensados para los cerramientos y para apoyar también estructuralmente. Entonces me queda un espacio más abierto también, con las visuales, y estos espacios que te digo que son las patas, vendrían siendo los espacios de servicio, contendrían eso, digamos. Ahí se ven más o menos unos gráficos que estuve haciendo. Y acá, bueno, esto es lo que te decía, no sé si... Uy, dejé de compartir. Oh. Esto es lo que te vendría siendo lo que son la tipología de dormitorios, digamos. No vendría siendo toda una pastilla larga, sino que serían como dormitorios individuales, puestos sobre el terreno, teniendo en cuenta justamente la tipografía y poniéndolos como dispersos, no todos juntos. Quizá variar de a dos, pero no todos juntos, como que tengan una especie de privacidad también. Más o menos es lo que había hecho yo. Antes de ir a la crítica del proyecto, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esta historia de armar unas? Me refiero a lo constructivo, a lo formal. ¿Por qué estas piezas superan la altura de la losa y están como interceptadas? Parece insisto, estoy hablando puramente de la sugerencia constructiva, y me parece más compositiva que constructiva, como una búsqueda más formal que arquitectónica, es decir, claramente hay como esa famosa yuxtaposición de elementos, ¿no? Un plano que se cruza con un volumen. Realmente no sé si es el camino más interesante para desarrollar el proyecto. De hecho, si lo pensamos bien, cuando vos cortes esta losa con estas cajas, vas a tener membranas, membraneos, babetas, goteros, todo este borde de acá, todo este borde de acá. ¿Por qué sobresale hacia arriba? ¿Por qué sobresale eso y no más o menos? No sé si me parece interesante, no me parece interesante la aproximación constructiva. Me parece que ya el proyecto lo has precipitado formalmente antes de poder reflexionarlo en su operación y en su lógica constructiva. Bien. Proyecto que está pilotado y parece bastante clara la implantación, me parece acertada la implantación. Pensar Perfecto. Que hay una zona de alojamiento, una zona de recepción, una zona deportiva y una zona gastronómica, si entendí bien.
lo deportivo en contacto con el agua, lo gastronómico en contacto con la vista y el agua, el alojamiento en una situación de más privacidad y un poco más aislado, y la recepción, lógicamente, en un punto de ingreso, considerando que todo finalmente va a poder tener vistas. Eso me parece a priori acertado. Creo que se podría hacer un esfuerzo por encontrar una lógica, o sea, los ángulos no sé a qué responden, vos me vas a decir a las cotas, pero yo, después de lo que estuvimos viendo, no tenemos muy en claro las cotas. Entonces veo ángulos que no tienen mucho criterio, o no, yo no le encuentro criterio. Entonces me parece interesante poder decir, bueno, no sé, hay como dos condiciones de ángulos y el proyecto empieza a encontrar una lógica, ¿no?, geométrica. Si no, ¿cómo explicamos esos ángulos? Parecieran ser aleatorios o intuitivos, y a mí eso me genera ciertas dudas, más allá que insisto que me parece bien la aproximación general. Me parece interesante este espacio que se arma aquí, que lógicamente no es un patio, porque hay tiene diferentes desnivel, así que, exacto. desniveles, pero me parece interesante pensar que puede armarse allí una plataforma que integre la cubierta del restaurante y que sea una expansión de la zona de ingreso. Creo que hay proyecto en este centro y creo que hay proyecto en la clave geométrica que organiza estas piezas. Dicho eso, creo que este corte no es representativo del proyecto porque en ningún caso que cortemos encontramos las 4 piezas alineadas. Ese corte está confundiendo más de lo que está aclarando. Entiendo que uno empiece con cortes esquemáticos, pero dentro de la condición esquemática también hay una condición de rigor. Este corte tiene un solo elemento, este tiene 2 elementos, este corte tiene 2 elementos, este tiene 2 elementos, y nunca se manifiestan los 4. Entonces me parece que esos cortes esquemáticos con tan poco rigor confunden más de lo que aclaran. Bien. Insisto con esta condición un poco, me parece que viene arrastrado de búsquedas anteriores, como de tratar de hacer una composición geométrica. No sé, no lo veo interesante. Creo que es por eso que también tomás la decisión de que las habitaciones sean aisladas, porque para poder mantener una condición que a priori no tiene valor. Entonces, me parece que es importante entender que cuando uno toma decisiones no muy reflexionadas, empieza a complicarse el proyecto, porque vos tomás como válido esa organización estética, compositiva, de volúmenes justapuestos, y empezás a tomar decisiones en función de eso, cuando en realidad eso no está validado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. En ese sentido, me parece que pensar dentro de este esquema en donde hay, ustedes no sé de dónde han sacado la palabra pastilla, parece que también la tienen adquirida, en realidad son barras, son pabellones, son piezas, son soluciones arquitectónicas. Creo que estos 4 elementos, estas 4 piezas, organizadas de manera tal que una quede en contacto con el agua, otra en la vista, una con privacidad y una en el ingreso, tiene sentido, pero no sé si a este proyecto le vendría bien que esto se empiece a dinamitar con más elementos. Bien. Me parece que perdería síntesis y se perdería la claridad de la implantación. Y vuelvo, esa decisión se toma porque vos encontrás válido esto, y a mí me parece a priori lo más débil del proyecto. Yo lo dejaría ser al proyecto. Lo que quiero decir es que cuando uno encuentra una verdadera operación y una lógica clara, es el proyecto el que nos empieza a mandar información y no nosotros información al proyecto. Entonces,
habría que pensar, si tu proyecto son pabellones, y esos pabellones están pilotados, probablemente lo lógico sea que el servicio vaya en una condición distinta, o es central, o es posterior, pero no sé si yo tomaría a priori la decisión de que sean estos volúmenes, porque no es otra cosa, en una búsqueda más formal que constructiva, que están en los extremos, y que además, si viene arma un edificio pasante, no está, yo por lo menos no veo muy en claro la relación entre el terreno y esas placas. Yo me animo a pensar más que este proyecto es una serie de placas que tienen un suelo y una cubierta que permiten, que se van anclando al terreno seguramente en un corte así, en donde en algún momento habrá un pilote, pero me parece un poco apresurado condenar el proyecto a que tenga ese carácter arquitectónico cuando todavía no está muy reflexionado. Además, creo que es un proyecto que tiene que encontrar una modulación, más allá de un orden geométrico. ¿Se entiende lo que digo como orden geométrico? Sí, sí. Tiene que empezar a encontrar una modulación. Esa modulación tiene que ser constructiva y tiene que ser programática, y por supuesto una submodulación que tiene que ser carpinterías, barandas, divisiones interiores. Creo que el proyecto está para empezar a reflexionarse más que estéticamente, constructivamente. Insisto que aquí hay un espacio interesante. Pienso quizás que el proyecto podría organizar estas piezas como, no sé, podría haber dos elementos que tengan el mismo ángulo y dos que tengan el mismo, de manera tal de que esto pueda integrarse. Creo que hay que reflexionarlo un poco, pero claramente tiene que aparecer un orden un poco más claro, sintético y constructivo. Pero en líneas generales lo veo bien. Los tres últimos trabajos que hemos visto son trabajos que yo me quedé pensando en lo que estuvimos hablando recién, y creo que a los que estamos de este lado haciendo crítica nos pasa una cosa, y como uno siempre va como entendiendo esta forma de dar clases. Cuando uno entra a un aula normalmente, presencialmente, lo que hacemos los profes es tener una mirada completa del taller, es decir, podemos en un golpe de vista mirar todos los trabajos, sacar conclusiones y poder alinear acciones, pensamientos. En esta forma de dar clases tenemos que ir haciendo críticas una a una y se hace muy difícil. Entonces las primeras críticas que hicimos, que aunque insisto, están bien y les agradezco que se hayan animado, creo que estaban tan fuera de escala que nos empezó a confundir. Estos tres últimos proyectos que están más escalados, me parece que hablan de que no es tanto el desafío que tenemos por delante, simplemente tener un poco más de rigor y hacer proyectos que tengan la dimensión que tienen que tener, que tengan un lugar en donde se implanta y no toda la península, que reflexionen sobre cómo tocan el terreno, aunque creo, insisto, que falta aún más rigor. Cortes y geometrías, modulación.